yo creo que nos quedó claro más o menos cómo Max Weber emplea esta idea del tipo ideal, ¿verdad? Y que puede servir, decíamos, esa abstracción, aunque no es del todo exhaustiva, ¿verdad? Porque todo pasa así en la realidad social, todo pasa en la abstracción, ¿verdad? Cuando estamos mirando una situación, ¿verdad? Yo decía, podemos tener 3 tipos de trabajo observando la misma situación y a lo mejor la atención la centremos en puntos distintos, ¿verdad? O la profundidad sea diferente. O como los sujetos están actuando, interactuando, obviamente nos vamos a detener a ubicarnos en ciertos elementos. Para eso también sirve la triangulación, ¿verdad? 3 equipos de trabajo pueden triangular la información y obviamente enriquecerla, ¿verdad? Enriquecer esa información para actuar de manera más efectiva en ese contexto, ¿verdad? Entonces, el tipo ideal, decíamos, podemos construir tipos ideales de cualquier situación que implique una acción social, ¿verdad? Entonces pusimos varios ejemplos, ¿verdad? El ejemplo del futbolista, el ejemplo del estudiante, el ejemplo del estudiante de la facultad, de la Universidad de El Salvador. Varios ejemplos, ¿verdad? Sobre tipos ideales de familia, tipos ideales de amigos, de compañeros. Podemos ir construyendo tipologías, ¿verdad? Susceptibles a ser comparadas con otros escenarios, ¿verdad? Entonces decíamos, el tipo ideal del salvadoreño, ¿verdad? ¿Cómo somos los salvadoreños, verdad? ¿Cómo actuamos los salvadoreños? ¿Qué hacemos los salvadoreños? ¿Qué costumbres tenemos los salvadoreños? Y podemos ubicarnos ahí, obviamente, también con una identidad, ¿verdad? Que la identidad tiene que ver con la cultura. La parte identitaria tiene que ver con lo cultural, con lo sociocultural, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay ahí esta idea del tema que viene construyendo ya Max Weber, tipos ideales concretos, ¿verdad? Que van a servir para hacer la abstracción más, más concreta, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos de tipos ideales generales. Rápidamente hablamos del tipo ideal histórico, hablamos del tipo ideal de la sociología general, hablamos del tipo ideal de la estructural y hablamos del tipo ideal de la acción social. Por ahí nos habíamos quedado. El tipo ideal de la acción social. Entonces, cuando nos referíamos al tipo ideal de la acción social, estamos hablando de tipos ideales concretos, ¿verdad? Ese cuarto tipo ideal general, ¿verdad? Del que nos habla Max Weber, partiendo del tipo ideal histórico, del tipo ideal de sociología general que lo habíamos planteado, el tipo ideal estructural y el tipo ideal de la acción social. Entonces, aquí está planteado el tipo ideal directamente de la acción, ¿verdad? De las acciones que ejecutamos como seres humanos directamente, ¿verdad? En un contexto dado. Entonces, está relacionado con tipos ideales puros, decíamos, basados en motivaciones, en acciones de un actor determinado, en afectos, en valores, en motivaciones, en el amor y el bien común. Esto lo hemos planteado, ¿verdad? O sea, nos estamos refiriendo a sujetos sociales complejos, ¿verdad? Que pensamos, que actuamos, que sentimos, ¿verdad? Pensamos, actuamos y sentimos. Entonces, hay ahí este tipo ideales puros, ¿verdad? Que Max Weber nos sitúa en estos tipos ideales puros. Tipos ideales generales, los primeros, tipos ideales puros, esto, ¿verdad? Con arreglo a los fines, decíamos, con arreglo a los valores, con arreglo a lo afectivo, emocional y con arreglo a lo tradicional, ¿verdad? Con arreglo a la costumbre o a lo tradicional. Entonces, estas ya son abstracciones, ¿verdad? Concretas que se definen como determinantes para poder estudiar a los sujetos sociales concretos en un escenario sustantivo, ¿verdad? Entonces, hay 4 tipos, ya lo referíamos allá en el esquema, ¿verdad? Un tipo ideal de acción social orientada a propósitos o fines. Tanto los fines como los medios están racionalmente elegidos. Entonces, ahí surgían también algunos ejemplos, ¿verdad? El tema de qué fines nos planteamos para conseguir, o qué medios nos planteamos para conseguir ciertos fines, ¿verdad?
cuáles son todos los medios que ustedes utilizaron para ingresar a la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Porque ya se vuelve un escenario particular, ¿verdad? Es como estamos en tercer ciclo, bachillerato, ¿verdad? Que teníamos más orientación de nuestros padres, etcétera, etcétera. Aquí también empezamos a separarnos un poco, ¿verdad? A tener ya una cuestión más, digamos, individual, ¿verdad? Más que tiene que ver con nosotros mismos, cuáles van a ser los fines que vamos a utilizar para poder ingresar a la universidad, pero también para poder actuar en todo ese escenario, ¿verdad? En las aulas, con las clases, con la interacción con los compañeros, con la interacción con los espacios físicos de la universidad, con las diferentes dinámicas que se desarrollan ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son decisiones también personales, ¿verdad? En donde decía, nos vamos alejando de nuestros padres muchas veces, o de nuestros responsables, ¿verdad? Y vamos tomando decisiones ya propias, ¿verdad? En función de nuestras actuaciones. Entonces buscamos todos los medios necesarios para poder ir prácticamente teniendo cierta independencia, ¿verdad? Algunos son casi totalmente independientes, ¿verdad? Otros todavía estamos entre la ayuda y emocional, ver la ayuda financiera, la ayuda, etcétera, pero también tomando nuestras propias decisiones, ¿verdad? Entonces está orientada esta acción a los propósitos, ¿verdad? Entonces, cada quien en cualquier profesión va a tener necesidad de buscar esos medios, ¿verdad? Ustedes cuando estén ya trabajando como licenciados en trabajo social o trabajadoras sociales van a estar ahí ya enfocando todos los recursos que ustedes han obtenido durante su carrera, ¿verdad? Y no solo los recursos teóricos, conceptuales, metodológicos, sino la forma en también que ustedes se relacionan con los demás, ¿verdad? Y esta es una parte muy importante, la parte en que cómo se relacionan con los demás, ¿verdad? Cómo atienden a los demás, cómo se va perfilando esa conducta de relaciones con los otros, ¿verdad? Porque ciertamente en todas las profesiones tenemos que interactuar con otras personas, ¿verdad? Y las personas se van a dar cuenta de nuestras acciones y cómo nos dirigimos a las demás personas, ¿verdad? Cómo actuamos con las demás personas y cómo se actúa con aquella idea que ustedes van trabajando también de lo ético, ¿verdad? De lo ético de la profesión, los alcances de la profesión, ¿verdad? Los alcances de guardar la información, ¿verdad? Que es de otros y que puede ser en un momento hasta delicada, ¿verdad? Que tiene que pasar por los juzgados, por ejemplo. Cómo tratar esa información, cómo guardar esa información, ¿verdad? Cómo respetar la información del otro, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí tenemos una serie de medios que vamos a tener para poder conseguir esos fines de obtener la información y colaborar y contribuir en esa situación, ¿verdad? Entonces, ciertamente siempre va a haber una acción orientada a los propósitos, ¿verdad? A través, obviamente, de los medios, ¿verdad? Que utilizamos para alcanzar ese fin. Y así va a pasar con todo, decíamos, el mundo del trabajo, ¿verdad? Cómo conseguir un empleo, a dónde conseguir un empleo, conociendo la dinámica que sucede, digamos, en un país determinado, ¿verdad? Y en un gremio determinado, ¿verdad? El gremio también es muy importante en el tipo de las profesiones, ¿verdad? Todos los profesionales casi todos los profesionales están agremiados, ¿verdad? Digo, ya la decisión es personal también, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que requiero para unirme a una asociación, ¿verdad? Compartir, conocer, recibir cursos, recibir capacitaciones, tener contactos, tener información, digamos, al momento de lo que está sucediendo con la profesión, darme cuenta que hay un empleo, ¿verdad? Al cual puedo acceder, etcétera, etcétera, etcétera.
además de la interacción que sucede con los mismos sujetos de la misma profesión, ¿verdad? Entonces, estas cosas son importantes en función de la acción humana, ¿verdad? La acción social orientada a través de propósitos o fines, ¿verdad? Es una de las primeras planteamientos que nos hace Max Weber en función de la acción social en relación a los tipos de acción social también, ¿verdad? Un segundo tipo de acción social, racional, ¿verdad? Va orientada a los valores. Que tiene que ver con todos aquellos elementos que hemos interiorizado, ¿verdad? Y que van también orientadas a nuestras conductas, a nuestros comportamientos, ¿verdad? ¿Qué tipo de valores hemos obtenido, digamos, durante todo un desarrollo de socialización, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta realmente cómo actúa una persona, cómo actúa otra, cuál es el pensamiento de una persona, cuál es el pensamiento de otra persona. Y vamos también nosotros como haciéndonos ideas, ¿verdad? De una persona, de grupos de personas, etcétera, ¿verdad? Nos vamos vinculando con cómo estas personas se relacionan con su familia, cómo se relacionan con los demás, con los compañeros de estudio, cuál es su implicación en las tareas cotidianas, ¿verdad? Fíjense que hasta esto nos sirve cuando conseguimos empleo, ¿verdad? Ya todos nos conocemos, pues, y sabemos cómo actuamos y cuáles son las posibilidades de unos y cuáles son las posibilidades de otros, cuáles son, digamos, el talento que tiene uno y el talento que tiene otro, ¿verdad? ¿Cuáles son los distintos talentos, verdad? ¿Cuál es la forma organizativa? Aparecen en los grupos líderes o lideresas, ¿verdad? En términos académicos y en otros aspectos que tienen que ver con la vida estudiantil y la vida social, ¿verdad? Hay gente que es muy bien, tiene muchos recursos como para organizar personas, ¿verdad? Para organizar gente. Hay otros que tienen una gran capacidad para capacitar gente, ¿verdad? Van adquiriendo una capacidad de capacitar, otros que ya tienen esas capacidades, ¿verdad? Porque vienen de otros grupos, en donde han tenido esa oportunidad de poder trabajar con otras personas, ¿verdad? Con niños, con adolescentes, con adultos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien también parte de sus conocimientos previos, ¿verdad? De todas aquellas actividades que previamente ha ejecutado antes de. Pero también el espacio de la universidad se convierte en un escenario también para aprendizajes importantes, ¿verdad? Aprendemos prácticamente de todo, ¿verdad? Y vamos haciendo, digamos, colando, ¿verdad? ¿Cuáles aspectos me sirven más a mi persona, ¿verdad? Y otros van a ir haciendo esa separación de cuáles son los aspectos que le sirven más a él para sus aspiraciones, ¿verdad? O a ella para sus aspiraciones. Tenemos un tercer elemento de tipo ideal con arreglo a la acción que tiene que ver con la motivación emocional o afectiva, ¿verdad? Pero eso pensémoslo en el momento de la actuación social, ¿verdad? Concreta. En el momento de la actuación social concreta nos vamos a ver implicados en un tipo de acción que tiene que ver con lo emotivo, ¿verdad? Con lo afectivo. Nosotros somos seres afectivos, somos seres emotivos, ¿verdad? Y que actuamos de determinada forma en diferentes escenarios, decíamos, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de los grupos primarios, ¿verdad? La familia obviamente tiene una vinculación más íntima, ¿verdad? Más de confianza. Y bueno, va a depender del tipo de organización social familiar que tengamos, ¿verdad? La confianza que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestras tías, etcétera, 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 ¿verdad?
con unos menos, con otros más, etcétera. Depende de cómo ha sido también ese proceso de vivencia familiar, ¿verdad? Pero de todos modos tenemos una persona que emocionalmente admiramos en la familia, ¿verdad? O dos, o tres, o más, o a todos, ¿verdad? Pero siempre hay como alguien que admiramos en la familia. Porque es una persona muy educada, porque es una persona que ha adquirido valores sustantivos para su vida, porque hay una persona que da buen trato a otras personas, a pesar de que es un profesional, por ejemplo, de éxito, ¿verdad? Tiene esa especie de carisma, ¿verdad? Que puede conectar emocionalmente con otras personas. Y así también va a ser la apertura, ¿verdad? En el ámbito de la información que podamos conseguir en algún dado caso, ¿verdad? El grado de confianza que podamos irradiar en otros, ¿verdad? El grado de confianza. Si ya dejamos un poquito serios, enojados y nos ven un poco indispuestos, obviamente también va a haber una separación del otro, ¿verdad? Pero entonces hay toda una estrategia también para poder llegar a los grupos o las personas, ¿verdad? Sobre todo si no son de relaciones íntimas, ¿verdad? De relaciones de mucho, que son muy allegados a ellos, ¿verdad? Entonces también hay que ir planteando esta idea de la confianza, ¿verdad? Que tiene que ver también con la parte emotiva, tiene que ver con la parte afectiva, ¿verdad? Tiene que ver cómo nos observen los demás, ¿verdad? ¿Qué impresión damos al momento de dirigirnos a las demás personas, ¿verdad? Entonces, hay ahí este rasgo sustantivo importante en el tema también de los tipos ideales puros, ¿verdad? La motivación emocional o afectiva. Y hay un cuarto que tiene que ver con la acción tradicional o con arreglo a la costumbre, ¿verdad? Con arreglo a las costumbres o a la tradición. Tipo ideal en acción con arreglo a las costumbres o a la tradición, ¿verdad? Entonces, obviamente va a estar orientado a partir de los hábitos que producen las costumbres, ¿verdad? Los hábitos generan la costumbre, ¿verdad? Y esto en algún momento puede generar esa costumbre algo tradicional, ¿verdad? Hablábamos de la cuestión culinaria en nuestro país, ¿verdad? Esto tiene que ver bastante con el tema cultural, ¿verdad? Con el tema identitario, la parte de la costumbre y lo tradicional. ¿Qué rasgos sustantivos reconocemos en nuestra familia, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que nos han transmitido nuestros padres, ¿verdad? O nuestros responsables, ¿verdad? Nuestra tía, nuestras abuelitas, ¿verdad? Que son con quien a veces vivimos, ¿verdad? Con nuestro hermano mayor o hermana mayor, ¿verdad? Entonces, hay ahí una serie de elementos que se van planteando en términos de lo tradicional, ¿verdad? Y yo decía, en términos de la cuestión culinaria, ¿verdad? Y uno de los aspectos más importantes para nosotros son las pupusas, por ejemplo, ¿verdad? Hay estudios inclusive de estas tradiciones, ¿verdad? Y empezamos a reconvertir también estas costumbres, ¿verdad? Antes, por ejemplo, en el tema culinario tradicional de la costumbre de los pueblos, en El Salvador, por ejemplo, era pupusas de chicharrón y de queso, por ejemplo. Es lo que más se veía, ¿verdad? Era lo más tradicional, con lo que también mentaban de asientos, ¿verdad? Que hacían las señoras para hacer las pupusas, sobre todo de chicharrón, ¿verdad? Las pupusas de frijoles, ya les va a dar hambre, ¿verdad? Las pupusas de frijoles.
Y posteriormente toda una serie que fue apareciendo, ¿verdad? Que se fue haciendo como hábito de ir comiendo otros sabores de pupusa. Hoy encontramos de pollo, de camarones, de cochinita, de todo tipo de pupusas, ¿verdad? Y mezclas. Entonces, esto va con arreglo a la tradición, ¿verdad? A la cuestión de tomar atol con elote. Hay lugares donde celebran inclusive en algunos pueblos esta tradición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera el momento de la cosecha, ¿verdad? Entonces se hacen festivales de atoles, festivales de atol de elote, de tamales de elote, etcétera, etcétera. Y donde se reúne el pueblo, ¿verdad? Y donde hoy también llegan gente de otros lugares a compartir y a ser parte de esa tradición, de esa costumbre. Y así otras tradiciones también que se van extendiendo. La yuca frita, por ejemplo, es famosa. Y se han quedado algunos lugares vendiendo yuca de todo tipo, ¿verdad? Con pepescas y otros con merienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parte de la tradición. Y son cuestiones que se van planteando como son tradicionales de los pueblos. En de la parte culinaria se va haciendo también el tema de que se añora esto, ¿verdad? La migración, por ejemplo, añora esto. Añora una buena sopa de frijoles, ¿verdad? Con hueso de turco o de lo que sea. Añora una buena sopa de gallina, ¿verdad? Con gallina asada, por ejemplo. Entonces, parte que le dio hambre a algunos, ¿verdad? Pero es parte de la tradición nuestra, ¿verdad? No solo somos seres pensantes en términos de la intelectual, ¿verdad? En términos de la filosofía, en términos de la sociología, en términos de la jurisprudencia, etcétera, sino que somos seres humanos, ¿verdad? Que estamos en arreglo con todos estos aspectos que nos plantea Max Weber, ¿verdad? Para hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? Con todos estos aspectos que nos está planteando Max Weber, ¿verdad? Entonces, cuando Max Weber se separa del positivismo, de esa visión positivista, y que se aleja también del materialismo histórico, él está pensando en un ser humano también más concreto, porque decíamos que aquellos eran marcos teóricos importantísimos, pero eran más estructurales, ¿verdad? Y es uno de los aspectos importantes que hay que entender la estructura, ¿verdad? La estructura social. ¿Cómo funciona la estructura social? Porque dentro de esa estructura social están las actuaciones de los sujetos, ¿verdad? Pero para ver, también se interesó más por entender eso microsociológico, ¿verdad? Esas acciones microsociológicas, esas acciones que se dan en la vida cotidiana, ¿verdad? Y que también se puede estudiar con el positivismo, pero que Weber nos da una metodología más cercana para poder comprender esa acción social, ¿verdad? Para poder comprender esa acción social. Entonces nos da esta dinámica para entender y comprender lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Lo que hacemos permanentemente en todos los contextos en los cuales actuamos, ¿verdad? Acción social con propósitos. Acuérdense que en la evaluación del lunes les voy a poner algunas tareas sobre estos puntos, ¿verdad? Por eso estoy insistiendo en esto también, ¿verdad? Siempre hay una o dos preguntas sobre las clases, ¿verdad? Para que podamos conectar la parte teórica también con la realidad social, ¿verdad? Que vivimos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, con arreglo a fines, con arreglo a valores, que son ya la acción social concreta, les repito, con acción afectiva y con acción a la tradicional. Ustedes, digamos, obsérvense.
analicen cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos estamos escuchando. ¿Cómo implican estos cuatro tipos ideales en ustedes? Háganse ustedes un dibujito, ¿verdad? De ustedes, háganle 4 flechitas y pónganle ahí estas acciones sociales, ¿verdad? Con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo a lo afectivo, con arreglo de lo tradicional. Y después sacan otro poquito de flechitas ahí de cada uno y así imaginariamente y escriban ahí cuáles son esas acciones que se ejecutan todos los días o casi siempre o en la vida cotidiana de estos 4 tipos ideales. Y van a ver que sí existen. Van a ver que están ahí en la acción social que ejecutamos en lo cotidiano. Hay libros de metodología cualitativa que hablan de lo cotidiano, ¿verdad? De la vida cotidiana. Cómo, digamos, explicarse esa vida cotidiana. Hay libros muy importantes en el área cualitativa de cómo entender esta idea de lo cotidiano, de la vida cotidiana, ¿verdad? Muy importante, muy interesante para entender esas acciones que ejecutamos, digamos, en la vida todos los días, ¿verdad? Y eso sirve también para el tema de los profesionales, ¿verdad? Cómo actuamos en lo cotidiano, ¿verdad? Y cuáles son los recursos metodológicos que podemos utilizar para entender esa idea de lo cotidiano, ¿verdad? De lo que sucede todos los días, ¿verdad? De lo que pasa todos los días. Entonces, hay una estrategia metodológica para hacer esa abstracción, ¿verdad? Y que no se aleja de este planteamiento que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Bueno, aquí teníamos una recopilación de esto, pero lo vamos a pasar, ¿verdad? Bueno, fíjense que cuando estamos hablando de esta sociología weberiana, estamos hablando de esta acción que ejecutamos, la divide Max Weber en 2 partes. Esa acción social. Y Max Weber nos sigue presentando otros categorías y conceptos para poder analizar esa realidad social, esa acción social en este caso, ¿verdad? Entonces, Max Weber construye dos categorías para esa acción social también. Lo que denomina acción instituida, o sea, que se va institucionalizando, que se va quedando ahí, ¿verdad? Y que vamos interiorizando, y lo que él denomina actor socializado, ¿verdad? Y que se implica totalmente en esa acción instituida. Fíjense, la acción actor y la acción. Y vamos encontrando corrientes en el ámbito cualitativo que tienen que ver con este ámbito también de la actuación social, ¿verdad? Una acción instituida, ¿qué implicaría? Se refiere a prácticas que se van consolidando institucionalmente. ¿Por qué unos valores y no otros? ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos algunos valores constituidos y no otros valores, verdad? ¿Por qué el compañero tiene unos valores y no otros? ¿Por qué el otro también? Bueno, podríamos tener inclusive en ese tipo de juventud, ¿verdad? Esa juventud estudiante de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, estudiantes de las escuelas sociales que van adquiriendo también, tienen algunas características constituidas y van a ir adquiriendo otras características en el marco de ir, digamos, familiarizándose con la profesión que esté estudiando, ¿verdad? Entonces vamos instituyendo esos valores. Ustedes, digamos, a lo largo de su carrera van a ir instituyendo valores de profesionales
del trabajo social, ¿verdad? Y muchas de las cosas que ustedes van a estar queriendo interiorizar van a ser muchos de los valores que les van a servir para desarrollar su profesión. Entonces los van a ir institucionalizando, ¿verdad? Y yo decía ya en lo anterior, el tipo de valores que expreso, la forma en que me comunico con otra gente, la forma en que respeto la palabra del otro, ¿verdad? No considero que yo tengo toda la razón, ¿verdad? Pero sí puedo valorar varios puntos y podemos discutirlos, ¿verdad? Podemos discutir posturas. Voy a entender que alguien va a ser en la Escuela de Ciencias Sociales en general, de todas las carreras, ¿verdad? Va a tener diferentes puntos de vista, va a emplear otras metodologías. A lo mejor algunos van a estar más de cara con lo cuantitativo, con las estadísticas, sobre todo las personas que trabajan en ciencias sociales y que son licenciados en matemática, licenciados en informática, licenciados en economía, expertos en estadísticas, ¿verdad? Orientados a eso, obviamente a lo mejor van a estar más vinculados con ese ámbito, ¿verdad? Porque vienen de otras profesiones, no directamente de la Escuela de Ciencias Sociales, aunque algunas de ellas tienen que ver con las ciencias sociales. Y otros van a optar por otras visiones, ¿verdad? Que también en el marco de esa institución, Escuela de Ciencias Sociales, son respetables, ¿verdad? Y con los cuales esas personas van a hacer sus propuestas, ¿verdad? Sus valoraciones, sus interpretaciones, sus explicaciones, sus investigaciones, ¿verdad? Y que van a dar ciertos, al final, recomendaciones y conclusiones sobre un aspecto dado, ¿verdad? Entonces, ciertamente, una acción se va haciendo institucional, ¿verdad? La vamos asumiendo como propia, ¿verdad? La vamos asumiendo como propia. Y vamos a ver también que ya hay acciones que están en el marco institucional, ¿verdad? Y que hemos aceptado, ¿verdad? De entrada, hemos aceptado como seres humanos, como salvadoreños, ¿verdad? Hemos aceptado parte de una institución, ¿verdad? De una cuestión institucional. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen al trabajo, cualquiera que esté en cualquier institución pública o privada, van a asumir toda esa acción instituida que les presenta la organización, ¿verdad? Que les presenta la institución, que les presenta la empresa, ¿verdad? Porque muchos de ustedes van a trabajar en la empresa privada y otros van a trabajar en la empresa pública, en la institución pública, quiero decir. Porque tienen un abanico de oportunidades, ¿verdad? Para poder acceder a alguna de ellas. Entonces, esos valores se van consolidando en sí mismos, ¿verdad? Entonces, decíamos también que esta acción es realizada con arreglo a ciertas prácticas reconocidas y con sentido para el actor socializado, de acuerdo al grado de significatividad que se le vaya asignando, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros vamos a ir dándole también ese sentido y esa significatividad a lo actuado, ¿verdad? Y por lo tanto se va constituyendo como una acción instituida, ¿verdad? El actor socializado en sí va a implicar el individuo forma parte de redes de relaciones sociales, ¿verdad? Ya lo habíamos planteado en algún momento, ¿verdad? Entonces, ese actor social va a ser parte de redes
que van a ir consolidando esa acción instituida, ¿verdad? Y estos actores, este actor socializado, importante porque le incluimos la parte socializado, ¿verdad? Es un actor que no está excluido, ¿verdad? Sino que es parte de un contexto, ¿verdad? Es parte de una situación social. Entonces va a ser el actor socializado, ¿verdad? Y que van a ser base importante de esa acción social, ¿verdad? Entonces vemos cómo en parte vamos agregando otros elementos que Max Weber propone para entender esa acción social, ¿verdad? Aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de racionalidades, ¿verdad? Que nos plantea Max Weber. Pero lo que debemos de entender en ese marco, y yo lo he dicho varias veces, el tema de lo racional, ¿verdad? Cómo entendernos ya de forma racional, de forma comprensiva, implicando la razón. Y decíamos, cuando hablamos de la ilustración, por ejemplo, cómo se da el paso de ir teniendo como parte importante la fe, pero como otro recurso importante que se va constituyendo en la modernidad es la razón, ¿verdad? La racionalidad. ¿Cómo podemos entender racionalmente los sujetos? ¿Cómo podemos entender racionalmente la interacción humana? ¿Y cómo podemos entender racionalmente todos los procesos sociales? Dígase, la misma ilustración, la revolución industrial, la revolución francesa, por ejemplo, como puntos de partida importantes para entender toda la complejidad de la acción humana, ¿verdad? Digo, de la acción humana en un momento histórico determinado, ¿verdad? Y que sigue incidiendo en nuestras prácticas socioeconómicas, ¿verdad? Sigue incidiendo fuertemente en las visiones que adoptamos, digamos, cuando ejercemos esta idea de representatividad, ¿verdad? Entonces, tipos ideales, digamos, generales, planteamos ya los tipos ideales puros, y aquí planteamos dos conceptos importantes dentro de la acción social: actor socializado y acción instituida. Y aquí también vamos a referirnos a otros tipos de racionalidad que nos va planteando Weber. Entonces, Weber reconoce también en toda esta visión intelectual, ¿verdad? Académica, va planteando también que existen racionalidades objetivas, ¿verdad? Y nos plantea también algunas racionalidades para esto, ¿verdad? Primero, la racionalidad teórica. Entonces, ahí tenemos esa apropiación, ¿verdad?, del ser humano cuando empieza a entender, primero a observar, a comprender, a tratar de entender su esencia, ¿verdad? Su esencia en términos de fenómenos naturales y fenómenos sociales, ¿verdad? En nuestro caso nos ocupa más la parte social, ¿verdad? Pero que va a ir en esa lógica de racionalidad teórica, tratando de producir esos conceptos con los cuales nos vamos a explicar esas categorías y conceptos, ¿verdad? Las categorías son más grandes que los conceptos. Las categorías y conceptos, esas abstracciones con las cuales vamos a entender esa acción, ¿verdad? Entonces, todo ese marco que hemos ido explicando es parte de la teoría, ¿verdad?, que nos ofrece un autor
en función de entender esa realidad social. También va a entender Max Weber otro tipo de racionalidad objetiva, que es la práctica, ¿verdad? Entonces es esa visión que tenemos los sujetos o los seres humanos en entender ese mundo, ese contexto en que vivimos de acuerdo a intereses pragmáticos, ¿verdad? ¿Han oído ustedes decir eso? Se toman decisiones pragmáticas, ¿verdad? En este caso, se plantea aquí una tendencia a ordenar la forma de vida según intereses personales de manera práctica y racional. Quiere decir que yo sitúo también, sobre la base de mis intereses, voy a situar lo que más se aproxime de manera adecuada al ejercicio de mis actividades concretas, ¿verdad? Cuando se habla de ese pragmatismo, estamos hablando de tomar decisiones que contribuyan directamente, en términos generales, puede ser al desarrollo social, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien toma una decisión que beneficie a gran parte de la población, por ejemplo, sin importar la parte ideológica, ¿verdad? Pero está viendo que puede servir en ese momento a salir de un estancamiento social, por ejemplo. Entonces, tomar medidas prácticas que nos sirvan para funcionar de mejor manera, ¿verdad? Inclusive nos puede servir para tomar una decisión, ¿verdad? En alguna tarea. Podemos estar una semana, digamos, tratando de entender un problema o pragmáticamente mejor reunirnos para poder tratar ese problema, ¿verdad? Y poder tener opinión de todos sobre el problema y cómo resolverlo, ¿verdad? Y cómo resolverlo en términos ya de la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que desarrollar un mapa conceptual. Debe de haber alguna propuesta concreta, ¿verdad? Debe generarse una propuesta concreta. No nos vamos a mantener, digamos, en la parte etérea, ¿verdad? Sino que vamos a hacer una propuesta concreta de cómo estamos pensando esas ideas planteadas y cómo podemos concretarlas en un mapa conceptual, por ejemplo. Pero entonces lo práctico sería hacerlo, ¿verdad? Hacer la propuesta. Pero podemos hacer dos cosas. Primero, discutir por mucho tiempo esa idea, ¿verdad? Y no la aterrizamos. Eso pasa con muchas cosas, ¿verdad? Que mucha gente tiene ideas brillantes, pero no las concretiza, ¿verdad? Y dicen ustedes, este compañero, esta compañera tiene ideas extraordinarias, ¿verdad? El problema es que después se dice en el trabajo o en su estudio, hágame una propuesta. Eso va a ser lo práctico, ¿verdad? Entonces, como sucede, digamos, en la vida cotidiana, en todos los escenarios de la economía y todo esto, que se ofrecen, digamos, salidas de todo tipo, ¿verdad? Para la cuestión ambiental se ofrecen una serie de propuestas. Se ofrecen una serie de planteamientos, quiero decir en principio, ¿verdad? Que hemos escuchado por 30 años, ¿verdad? O más. Pero en la concreción no se ve nada, ¿verdad? Entonces no es pragmático, ¿verdad? Sino que se queda en lo etéreo.
Han habido varias propuestas a lo largo de los años, ustedes quizás no lo saben, la mayoría de ustedes están muy jovencitos, han habido propuestas de limpiar el río Selguate, por ejemplo. Varios políticos lo han dicho en sus campañas políticas, electorales, que se va a trabajar por limpiar el río Selguate. Porque es una de las cuestiones que afecta fuertemente la vida de los salvadoreños, pues. Tenemos los ríos contaminados desde hace muchísimo tiempo. Y se habla sobre esto y lo discutimos como términos medioambientales, pero no hemos hecho nada por arreglar esa situación de estos ríos, ¿verdad? Muchas empresas tiran sus residuos tóxicos a los ríos y que van a desembocar al mar, ¿verdad? Por ejemplo. Pero lo práctico sería, ¿qué hacer? Bueno, primero la propuesta y después hacerlo. Eso sería lo pragmático, hacerlo. Y ahí vamos a ver cómo nos resulta, ¿verdad? Pero es hacer algo para poder corregir un problema, ¿verdad? Por ejemplo, hoy quizás nos cuesta escribir más en el papel, ¿verdad? Por 4 años nos acostumbramos solo a la cuestión de la computadora. Entonces, después de 4 años de estar virtuales, y hoy casi 5 años ya de estar virtuales, en algunos casos, obviamente a algunos ya les cuesta escribir en papel, ¿verdad? Ya no es más fácil, digamos, hacer un trabajo vía digital, ¿verdad? Porque ahí tenemos toda la información, tenemos una serie de documentos, podemos revisarlos en las ventanas e ir construyendo un trabajo, por ejemplo. Y lo otro sería ir haciendo ya la construcción, digamos, en términos de Word u otro. Pero en el papel como que es otra cosa, ¿verdad? Nos enfrentamos a otra situación, ¿verdad? Entonces, hemos ido perdiendo esa práctica. A tal grado que exigiría inclusive que fuéramos nuevamente a hacer caligrafía, por ejemplo, para podernos ir adaptando nuevamente. Por ejemplo, en la universidad, hasta hace poco tiempo era el uso nada más de la pizarra, ¿verdad? Y al principio era la pizarra de yeso, con yeso. Que después de muchos años se dijo de que, como vino la parte ya de los plumones, ¿verdad?, de pizarra, y las pizarras ya adecuadas para ello, ya se cambió el tema de los pulmones, ¿verdad? Porque ya decían que eso había ocasionado muchas enfermedades pulmonares para los profesores y los alumnos y todo esto, ¿verdad? Pero después de largos años, ¿verdad?, se instaló esto. Ya no echaba el polvillo y que llegaba directamente a los pulmones, ¿verdad? Y luego pasa a ser el tema del manejo virtual, ¿verdad? El manejo ya digital, de la proyección, ¿verdad? Combinar la proyección con la pizarra, digamos. Y hoy se ha visto que, obviamente, en muchos casos, se utiliza más la cuestión digital, ¿verdad? De las pizarras electrónicas, ¿verdad? Y que se le puede dar todos los usos. Entonces, ¿cómo vamos produciendo, digamos, una idea desde lo etéreo a lo práctico, ¿verdad? A lo pragmático, a lo que no tiene que ver, obviamente, en términos políticos, con la ideología, ¿verdad? Sino que tomar una decisión que sea fundamentada en este caso y de beneficio para toda la población, ¿verdad? Hoy se discute mucho sobre el salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad?, y que trae problemas, hay que hacer un análisis, ¿verdad? Pero para algunos no debería haber aumento al salario mínimo, ¿verdad?
para algunos que han opinado en televisión y todo esto. Para la gente que quizás lo está recibiendo o a lo mejor esté recibiendo un beneficio, ¿verdad? A lo mejor. Eso va a depender de cada familia, ¿verdad? Y cómo distribuya su salario y en qué lo gaste, ¿verdad? Entonces, una decisión pragmática sería, bueno, gastar menos en redes, ¿verdad? Es que no las vamos a utilizar mucho. Pero estamos tan implicados en eso ya, que vamos a seguir gastando en redes sociales, ¿verdad? Pero hay que tomar decisiones pragmáticas. ¿Qué necesitamos más? Sería una decisión pragmática, digamos. ¿Necesito más alimentarme o comprar la tarjeta telefónica? O lo que sea, o el paquete. Entonces, ahí vamos a hacer las prioridades, ¿verdad? Ahí vamos a ser pragmáticos. ¿Qué necesito más en ese momento dado, verdad? Si no es urgente la parte telefónica, porque no es para trabajo, no es para... A lo mejor lo práctico sería mejor alimentarme, ¿verdad? No le sé que he visto que por el aumento del salario mínimo. Sí, eso es lo por eso decía, hay que analizarlo, Carlos. Porque casi siempre un aumento a cualquier tipo de salario genera en cascada un aumento en los precios de los productos. Porque los empresarios siempre quieren salir ganando, ¿verdad? Entonces ellos le aumentan a sus productos porque ellos dicen también que tienen que aumentarle a sus empleados, ¿verdad? Entonces, una cuestión cascada. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué debería de suceder ahí? El control de precios, ¿verdad? El control de precios. Porque hay, digamos, productos que no están aumentando los precios, ¿verdad? Sino que es directamente el comerciante el que eleva los precios, con el argumento que va a tener que aumentar el salario también a sus empleados, ¿verdad? Pero lo que no dicen, ¿cuál es su ganancia? ¿Cuál ha sido su ganancia en largo tiempo? El caso de los empresarios de autobuses, ¿verdad? Yo sé que tienen ganancias fabulosas. Piense prácticamente esta idea nada más. Si gastan 12 millones, el pueblo salvadoreño gasta trabajadores, estudiantes, toda la gente que se conduzca en transporte público, gasta 12 millones de dólares a la semana, quiero decir. A la semana. ¿Cuánto gastan al mes? 50 millones de dólares aproximadamente mensuales, ¿verdad? Millones de dólares. Entonces, casi siempre, yo también he trabajado en esto, en algunas cooperativas y en un ministerio dedicado a esto, Ministerio de Economía, en donde se investiga también las ganancias de los empresarios de todo tipo, ¿verdad? Y obviamente el empresario siempre esconde sus ganancias, ¿no? En contabilidad hay dos tipos de contabilidad, ¿verdad? Ha habido casi siempre dos tipos de contabilidad, una contabilidad que es real y otra que no, es la que le enseñan al Estado, ¿verdad? Entonces hay diferentes prácticas que hay que reconocer en esto, ¿verdad? En el tema empresarial. Y son las brechas que tienen que ir acortando, ¿verdad? Para generar de cara a esta idea del usuario de todos estos elementos y el comprador, para que satisfaga más, digamos, el tema salarial. Entonces, el problema es, como decía el compañero ahí, Carlos Alcides, el tema es de que cualquier aumento salarial aumenta los precios de los productos, ¿verdad? Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es control de precios, regulación de precios, que es difícil, no es fácil, ¿verdad? Pero porque es toda una complejidad. Pero sucedió lo mismo varias veces, en varias ocasiones, en varios años, con los productos como las hortalizas, ¿verdad? Las frutas que vienen de otros países, ¿verdad? Que lo que generaba el aumento de los productos eran los aranceles que se pagan, digamos, en las fronteras.
Y esa es la excusa que ponían los transportistas y los productores, ¿verdad? Y los comerciantes externos, que las tarifas eran muy elevadas de ingreso a los países y obviamente a veces por lo tarde de atención de cada uno de los camiones, inclusive los productos se arruinaban, ¿verdad? Entonces ellos tenían que tomar las medidas adecuadas para ponerle un colchón a las partes de la pérdida que se ocasionaba, ¿verdad? Digamos, cuando hay paros de transporte y paros de este tipo, paros de frontera, yo he visto camiones, digamos, líneas de camiones, de trailers que vienen entrando en las fronteras, que los detienen a veces por semana, ¿verdad? Donde ciertamente los productos se les arruinan. Pero no son todas las ocasiones, ¿verdad? No es siempre. Pero todos estos elementos quiere decir que hay que irlo regulando, ¿verdad? Que hay que irlo regulando. De alguna manera, digamos, las poblaciones han ido subsistiendo y en la práctica, para seguir con la idea de la práctica, las personas, las familias, lo que han hecho últimamente es que el papá y la mamá trabajan, ¿verdad? Y a veces algún hijo, ¿verdad? O buscan otros elementos para poder subsistir, ¿verdad? Y ahí viene un poco también aquella idea de algunos estados de el estado de bienestar, ¿verdad? De ayuda, de colaboración en algunos factores, algún segmento de la población, ¿verdad? Algún segmento de la población. Esto tiene que ver con la idea de la pragmático, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de racionalidades objetivas, ¿verdad? La que Weber denomina sustantiva, ¿verdad? Esta ordena la acción en patrones de valor, únicos y válidos, y a los cuales toda la realidad empírica, o sea, lo que sucede todos los días, ¿verdad?, debe referirse. Solo la racionalidad sustantiva, con su referencia a valores, puede introducir formas de vida metódicos racionales, ética moral. Cuando yo les hablaba antes de la sociología sustantiva, me estaba refiriendo a los espacios esos únicos y válidos, ¿verdad? Esos espacios concretos en que generamos la acción social, ¿verdad? Todo este tipo de racionalidad se está refiriendo a este punto, a esa realidad empírica, ¿verdad? A ese espacio sustantivo, en donde dice Weber, también otro punto a tomar en cuenta es solo la comentan solo y no a toda la población. Sí, entonces ahí tiene que haber, solo para responder un poco a lo que está planteando ahí, es que tiene que ver con toda la mesa empresarial, ¿verdad? Con toda la mesa. Fíjense que en los acuerdos de paz lo que quedó pendiente es el foro económico social, que tenía que ver con regular también, además de eso, de toda la parte económica, regular el tema de los salarios. Pero esa cuestión quedó pendiente, nunca se realizó. El tema económico social, el foro se llamaba el Foro Económico Social, resultado de los acuerdos de paz. Es lo único que no se trató de forma más evidente, ¿verdad? Donde estaba conformada por empresarios, por trabajadores y por trabajadores organizados, ¿verdad?, en sindicatos y todo esto. Pero que ese foro no funcionó por cualquiera de las razones que podemos explicar, ¿verdad? No funcionó. Entonces, de ahí deviene esta idea de que casi siempre cuando se requiere hacer acuerdos sobre aumentos, obviamente los primeros que se oponen son los empresarios, ¿verdad? Y lo que tiene que haber es un choque, ¿verdad?, de trabajadores, empresarios, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que llegan es algunos acuerdos, ¿verdad?
algunos acuerdos de aumentos salariales, ¿verdad? Y en algunos casos hay empresarios inclusive que hasta les dicen, miren, yo es lo único que les puedo dar, ¿verdad? Si quieren o si no, busquen otro empleo, ¿verdad? Entonces se juega también con esta parte, ¿verdad? Y lo otro es de que ciertamente sí hay aumento a ciertos sectores de las empresas, ¿verdad? A los directores, a los gerentes, a los jefes, a la gente de confianza, a los supervisores, ¿verdad? Que son los que en términos generales controlan a los trabajadores, ¿verdad? No va a ser el dueño de la empresa la que va a meter en esto, ¿verdad? Sino que son todos los empleados, desde el director, que es un puesto ejecutivo muy grande, ¿verdad? Los gerentes, que es otro puesto ejecutivo bastante importante, las jefaturas, que también son importantes, las supervisiones, que vienen a ser un rango mínimo, pero también tienen cierto poder, y luego queda todo el conjunto de trabajadores, ¿verdad? Que intervienen en esa política de esa empresa, ¿verdad? En esa política de empresa. Entonces, hay varios aspectos que tenemos que pensar cuando estamos vinculando con este tema salarial, ¿verdad? Con este tema salarial, platiquen ustedes con sus padres, con sus familiares que trabajan, si ustedes trabajan, ¿verdad? También analicen este tema. Cuando una persona, bueno, se ve en las películas, en televisión, en la serie, ¿verdad? Pero también en la vida real mucho. Cuando los empleados acuden a las jefaturas a pedir un aumento salarial, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que le dan las jefaturas, ¿verdad? Sin llegar al jefe superior, ¿verdad? Sin llegar al gerente, sin llegar al director, sin llegar al dueño, incluso llegando simplemente al jefe inmediato, ¿verdad? Ahí tienen su primera respuesta, ¿verdad? Intenten ustedes pedir aumento salarial. Y luego viene la otra parte, pedir aumento salarial de forma organizada, que también genera problemas, ¿verdad? Genera despidos inclusive, ¿verdad? Ha pasado en la empresa privada y en la empresa pública también, ¿verdad? Pero bueno, solo era comentar un poco sobre este punto, ¿verdad? Y el otro tema, decíamos que aquí sucede la parte, como está en la parte sustantiva y de realidad empírica, sucede también que ahí se manifiesta la forma concreta en que nos comportamos, ¿verdad? En que revelamos esos valores éticos y morales, ¿verdad? Por ejemplo, para decir algo, cómo nos comportamos en nuestra casa, ¿verdad? Cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, etc. Entonces, ahí se revela, digamos, en principio la parte ética y moral, ¿verdad? Y de ahí a todos los lugares en donde asistimos. Por ejemplo, asistimos a una clínica de salud. Cómo nos comportamos, ahí vemos diferentes tipos de comportamiento de las personas, ¿verdad? Cómo nos comportamos en un restaurante, por ejemplo. Hay gente que llega y exige. Hay gente que no le gusta la comida que le sirven y la regresa. Hay gente que dice que no va a pagar porque no tuvo los servicios adecuados de atención en ese restaurante. Hay un poco de todo. Y hay gente que a lo mejor acepta, aunque a lo mejor no ha pedido, no le dan exactamente el servicio que ha solicitado, pero que entiende, ¿verdad? Que en algún momento puede haber problemas de la cocina o de la persona que lo va a atender directamente. Entonces, ahí se expresa el tema de cómo nos estamos comportando ante situaciones concretas y reales, ¿verdad? En lo sustantivo. Y de ahí la parte formal, decíamos, la racionalidad objetiva formal. Es también importante desde el punto de vista del autor, ¿verdad? Y esta consiste en una acción racional
que legitima un medio fin racional similar al cálculo racional por referencia a reglas, leyes o regulaciones universalmente aplicadas. Entonces aquí vamos a hacer en lo formal, en la formalidad, sumamente racionales, ¿verdad? Vamos a implicar directamente toda la base racional que nosotros tenemos, ¿verdad? Como decía, cómo comportarnos racionalmente ante una problemática dada, ¿verdad? Y que es difícil, no digo que no sea difícil, ¿verdad? Porque somos seres complejos, ¿verdad? Pero cómo esa idea puede ser un punto importante para poder legitimar un medio y un fin racional, ¿verdad? Digamos, una entrevista de trabajo, ¿verdad? Hay diferentes videos ahí que se establecen con ejemplos, digamos, de espacios sustantivos, ¿verdad? En donde la gente, por eso es interesante a veces ver algunos, ¿verdad? Que la gente llega a pedir trabajo, pero desde ahí, desde que están sentados en la sala de espera, ya hay, digamos, una competencia de los 4 o 5 personas que llegan a conseguir ese empleo, ¿verdad? Sí, para un empleo, digamos, en este caso hay 5 o 6 personas que están queriendo acceder al empleo. Entonces, de que están en la fila antes de entrar a la sala de espera, comienza un poco la competencia, ¿verdad? Comienza la competencia en términos de cómo va vestido uno, cómo va vestido el otro, cuál es la presencia de uno, cuál es la presencia del otro, cuál es el currículum de uno, cuál es el currículum de otro. Empiezan a platicar ahí, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia entre ellos antes de entrar a la entrevista? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde has trabajado? E inclusive comienzan a plantearse y decirle al otro, no, a lo mejor no logres este empleo porque tienes muy poca experiencia, porque no te ha graduado, porque tal cosa, yo sí me gradué, tengo tal cosa, tengo tal otra cosa, ¿verdad? Entonces empieza esa idea de competencia a través de esos fines, ¿verdad? La otra cosa sería legitimarla en términos de lo que obviamente yo entiendo, yo sé, yo tengo en mi currículum y obviamente con eso me voy a legitimar, digamos, para conseguir ese puesto. Quizás sin maltratar a los demás, ¿verdad? Y quizás siendo, digamos, siendo una persona, digamos, que puede dirigirse y llevarse con las demás personas, ¿verdad? De ella está generando una acción racional ante los demás y los demás pueden decir, sí, tal vez él sea el indicado, ¿verdad? Como usé en unos vídeos que digo que ruedan muchos por ahí con las partes de diferentes escenarios que se presentan ahí, de diferentes situaciones sociales, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese cálculo con referencia a esa regla, ¿verdad? Cómo comportarme en ese escenario de la entrevista, cómo comportarme en la antesala de la entrevista. Y lo complicado hoy es que en muchos sitios hay cámaras, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ven, después esta gente está entrevistando, a lo mejor en cámaras y sin que la gente lo sepa, ¿verdad? Entonces nos están viendo cómo nos estamos comportando con los demás, ¿verdad? Hay personas que como que se incomodan porque no son atendidas rápidamente, ¿verdad? Y este es un símbolo, ¿verdad? Y es una información que estamos mandando a las personas que nos van a entrevistar, ¿verdad? Hoy también hay mucho cálculo, digamos, de experimento social, ¿verdad? Hay personas que pueden estar vigilándonos en la fila, ¿verdad? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando nos ofrecen un café, nos ofrecen agua, etcétera. Hay personas que a veces son parte del equipo que va a escoger a una persona, ¿verdad?
y que a veces no lo sabemos, ha pasado en muchas partes, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso tiene que ver con esta idea de ese cálculo racional, con esas reglas con las cuales nos desenvolvemos, nos empeñamos a realizar cada una de las actividades que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Vamos a volver un poquito hacia atrás. Hablábamos anteriormente de tipos de racionalidad objetiva, ¿verdad? Sustantiva, formal, economía, ya vienen siendo tipos específicos de racionalidad. Tipos específicos de racionalidad que parten de aquellos tipos de racionalidad objetiva, ¿verdad? Teórica, práctica, sustantiva y formal, ¿verdad? Entonces, estos tipos específicos de racionalidad van a partir de aquellos, ¿verdad? Por aquí podemos encontrar la racionalidad formal, ¿verdad? En el tipo de la economía, la racionalidad sustantiva, inclusive, teórica y práctica, ¿verdad? Depende de cómo manejemos el tema de la economía. Entonces viene siendo tipos de racionalidad específica y que va funcionando en un escenario también. En este caso, en un país, ¿verdad? Donde tenemos una economía también. Entonces, este aspecto, Weber lo va a definir como una organización funcional orientada al precio en moneda que se origina en las luchas de intereses del hombre en el mercado. Entonces, es una idea como de competencia en función de los precios que los comerciantes están asumiendo en función de los intereses y de las compras en el mercado, ¿verdad? Entonces se da acá como un rasgo, digamos, de competencia, el valor de la moneda y cuánto podemos adquirir en un mercado propiamente dicho, ¿verdad? ¿Qué podemos adquirir en un mercado propiamente dicho? Hay otro objetivo específico que tiene que ver con la religión, ¿verdad? Entonces vemos cómo Weber se entra también en este sentido, ¿verdad? Pero también en parte pensaba que la religión era un impedimento para lograr la racionalización. Lo que pasa es que la religión te plantea a través de la fe, ¿verdad? Pero también tenemos que plantearnos que está implicado también el sujeto, que puede ser un ingeniero, puede ser un agrónomo, puede ser un doctor. Pero en términos religiosos hay siempre esta dinámica de la fe, ¿verdad? Creer a través de la fe, ¿verdad? Y decía Weber que más en Occidente fue la religión quien cumplió un papel clave en la racionalización de otros sectores de la sociedad. Yo cuando hablaba de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, uno de los libros de Max Weber planteaba que Max Weber hizo una comparación en otros libros, sobre todo las religiones, ¿no? Pero en ese libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo hizo una comparación entre catolicismo y calvinismo, ¿verdad? Entonces, estudió esas dos racionalidades, ¿verdad? Que tienen que ver con parte de la fe, ¿verdad? De parte de la religión. Entonces, ¿cómo se implican los católicos al desarrollo del capitalismo y cómo se implican los calvinistas al desarrollo del capitalismo? Entonces, los dos se implican a ese desarrollo, pero
obviamente de manera diferente, ¿verdad? Con diferentes racionalidades. Entonces, en ese momento histórico, Max Weber vivió hasta 1920, ¿verdad? Entonces, antes de esto, de ese periodo, Max Weber, antes de su vida, durante su vida, digamos, 1900, digamos, por ahí, pensaba en este tipo de factores que incidían en la constitución y construcción del capitalismo. Y en este caso, Max Weber veía más una racionalidad de la religión dentro del papel de la economía en el marco del calvinismo, ¿verdad? Porque los calvinistas tenían ciertos valores, ¿verdad? El valor al trabajo honesto, el valor al ahorro, el valor a la predestinación, porque ellos creían en la predestinación, ¿verdad? Tenían que ser justos, tenían que ser honrados, tenían que cumplir con sus obligaciones, tenían que obedecer a sus superiores para poder estar, digamos, en consonancia con sus principios religiosos, ¿verdad? Y el católico era un poco más relajado, ¿verdad? Era un poco más, voy a decir así esta palabra, liberal en sus principios, ¿verdad? Entonces ahí vemos un tipo de racionalización que se busca para poder desarrollar esa idea del capitalismo, sobre todo en Norteamérica, ¿verdad? Sobre todo ese gran país, ¿verdad? Que se constituyó en una gran nación, una gran potencia, ¿verdad? En años, hoy tiene otras complejidades hoy en día, ¿verdad? Pero se va a constituir en una potencia, en una superpotencia económica y de todos los tipos, ¿verdad? Y donde Weber pensaba que una de las contribuciones más grandes las había tenido el protestantismo, ¿verdad? La idea protestante. Por lo mismo que les decía, están más de cara a la obediencia, más de cara al ahorro, más de cara al trabajo honesto, más de cara al trabajo penoso inclusive, ¿verdad? De resolver cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empleo, de cara al ahorro, ¿verdad? De cara a esas premisas que conllevan al desarrollo inclusive de la familia, vivir con austeridad, inclusive dentro del marco del calvinismo se planteaba en un principio la austeridad, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando esta nación creció, obviamente hubo otras prerrogativas para la población, ¿verdad? Pero en su inicio, Max Weber consideraba que este punto fue importante para el desarrollo industrial digamos, en la sociedad norteamericana, ¿verdad? Otro tipo de racionalidad específico es el derecho, ¿verdad? Weber se refiere al derecho y vamos a ver que también hay tipologías de derecho, ¿verdad? Y liderazgos que parten de la política. Weber se refiere al derecho como un cuerpo de normas que es externo y coercitivo para los individuos, para sus pensamientos y acciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente gran parte de los intelectuales de la sociología están viendo ese aspecto de esta manera, ¿verdad? Una cuestión externa al individuo, un conjunto de normas, ¿verdad? En este caso jurídicas, que son externas al individuo, son externas a nosotros, ¿verdad? Las leyes, pero tienen un carácter de coerción, ¿verdad? Nos obligan a respetar cierto marco legal. Por eso en un momento le decía, ya nacemos en un contexto donde ya hay un conjunto de racionalidades, ¿verdad? Ya hay un Estado, ya hay una serie de normas, a eso me refería cuando planteaba este punto, hay un conjunto de normas que deben de ser observadas, ¿verdad?
Entonces, en todas las instituciones, en todas las empresas, hay un conjunto de normas, ¿verdad? Todas las empresas, todas las instituciones. La universidad tiene una serie de normas, ¿verdad? Requisitos para ingresar, para acceder a las aulas, para acceder a alguna asignatura, para ir obteniendo calificaciones, para ir ganándose las asignaturas, para ir yendo año por año, usando sus materias de algún modo, ¿verdad? Entonces la legislación les va a ir dando ahí las prerrogativas que existen, ¿verdad? Si llevan todas las asignaturas, si no se llevan todas, les va dando todo el marco jurídico y legal para que se vaya viendo esto. Y al final, ¿cómo se pueden graduar, verdad? Entonces les va dando toda la norma, toda la ley, y después de ustedes cumplen todos los requisitos internos de una escuela o departamento, van a los requisitos de la universidad, ¿verdad? Para graduación. Un trámite también para poder ejecutar o realizar su graduación, ¿verdad? Entonces, en todo hay un marco jurídico, ¿verdad? Hay, en ese sentido, un tipo de racionalidad construido, ¿verdad? Hay un tipo de racionalidad y este tipo de racionalidad de derecho en El Salvador tiene que ver con la forma de Estado que está consignado en la Constitución política, ¿verdad? Y que viene, digamos, ya van a ver ustedes cuando pasemos a la cuarta evaluación, la forma en que yo se la voy a ofrecer y que ustedes van a tener que participar, todos van a tener que participar, va a ser, digamos, entender cómo funciona el Estado también, en parte, por parte de la historia, ¿verdad? La tercera unidad es parte histórica, historia más o menos reciente, ¿verdad? Historia reciente. Entonces, vamos a ver ahí cuáles son las implicaciones que tiene ese marco jurídico y dónde viene el Estado moderno, ¿verdad? La modernidad, y que es como un paraguas para todos nosotros, ¿verdad? Como parte del derecho, es un paraguas para todos nosotros, y que eso está fuera de nosotros, porque existía antes que nosotros inclusive naciéramos, ¿verdad? Pero también ejerce coerción, ¿verdad? En el marco de una forma de gobierno representativa, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de racionalidad, que es la política, ¿verdad? Weber se encarga de ver el efecto coercitivo que tiene sobre el individuo. Bueno, ustedes precisamente están leyendo un artículo que tiene que ver con estos puntos, ¿verdad? La política como vocación, por ejemplo. Ustedes van a ver cómo, de qué forma interesante Max Weber está viendo la política, ¿verdad? Siendo y devenido de padres liberales, ¿verdad? Y decíamos de una madre calvinista. Debe ser carga de ver el efecto coercitivo que tienen sobre los individuos. Define la política como una comunidad cuya acción se orienta a la subordinación y a un orden establecido por los participantes de un territorio y de la conducta de la persona que pertenece a él. La política, decía Weber, está íntimamente relacionada con el derecho, ¿verdad? Define que cuando más racional se vuelva la estructura política, más probable es eliminar los elementos irracionales del seno del derecho. Entonces Weber ve tiene una visión política y de derecho más racional, ¿verdad? Más racional. Y que cada vez pueda eliminarse esos elementos de irracionalidad. Por eso Max Weber en un momento nos habla de la burocracia. Pero la burocracia, Max Weber no lo entiende como una cuestión negativa, sino que Weber propone, sí, falta ver si cómo se cumple, ¿verdad? Porque tiene que ver también, con lo que la compañera Ivania, con el tema de cómo planteen también la situación los propios empresarios, ¿verdad? Si hay, digamos, resistencia, ¿verdad?
o cómo lo plantean los trabajadores. Porque desde el Estado a lo mejor puede ser más fácil hacer la propuesta, ¿verdad? Hacer la propuesta, y ahí viene la reacción de todos los demás sectores, ¿verdad? Algunos políticos en contra, otros a favor. Yo he visto diputados que están en contra del aumento por sus razones, ¿verdad? Otros están a favor también con sus razones. Los empresarios son los que pueden tener más resistencia, y los trabajadores obviamente que van a presionar porque se ejecute, ¿verdad? Un tipo de aumento salarial. Entonces ahí viene la forma en que funciona la sociedad, ¿verdad? Que no solo se decide directamente, sino que hay reacciones, ¿verdad? Entonces hay que ver ciertamente, como decía la compañera, si eso se logra consolidar o de qué manera se consolida. Porque casi siempre los sectores piden negociaciones, ¿verdad? Empiezan a sentarse ya cuando ven una propuesta, pero si no hay una propuesta tampoco reaccionan, ¿verdad? Entonces lo que ofrecen a veces los empresarios es hasta dónde pueden aumentar, ¿verdad? Y las presiones, ¿verdad?, del Estado y de los trabajadores, ¿verdad?, exigiendo cada vez un poco más, ¿verdad? Y la resistencia de los propios empresarios, ¿verdad? Y que plantean sus propias cuestiones, ¿verdad? La propia situación empresarial, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a esperar cómo esto sucede, porque este análisis es importante que se hace sobre estos puntos, pero también había que esperar, en términos de sociología, también hay que esperar cómo suceden y van sucediendo los acontecimientos, ¿verdad? Cómo se concretizan. Ustedes ven, de cualquier punto sucede, digamos, toda una polémica, toda una situación que se va dando, digamos. En ese escenario hay opiniones de todos los sectores, ¿verdad? Pero posteriormente se hace una propuestas que a lo mejor no todas son aceptadas, pero a lo mejor una es aceptada por todos los sectores. Entonces se trabaja en función de esa propuesta, ¿verdad? Y esperando que ciertamente puede haber un aumento salarial porque ya está en discusión, ¿verdad? Esperemos de cuánto y cómo se controlan, digamos, también los precios de los productos, ¿verdad? Que serían las dos partes importantes en este contexto, ¿verdad? Comentario por lo que decía la compañera, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir finalizando, digamos, este punto, vamos a tener que esto está directamente vinculado con esto, ¿verdad? Que tiene que ver también con el ejemplo que está planteando la compañera también, tiene que ver con esto y tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con todo un marco jurídico que tiene que cambiarse, ¿verdad? Y que está derivado de esto, ¿verdad? Viene derivado de esto. Entonces, se busca en Weber eliminar estos elementos racionales. Yo ponía el ejemplo de la burocracia, ¿verdad? Eso es lo último que me estaba quedando, el tema de que Max Weber ve la burocracia como algo positivo, no como algo negativo que estuvo en América Latina por mucho tiempo. Y se sigue analizando como cuestión negativa, la gran burocracia, el elefante blanco, decía, el crecimiento del Estado enormemente, ¿verdad? Entonces, ya algunos gobiernos anteriores ya planteaban, digamos, el tema de reducción del Estado, ¿no? Cuando se dio el tema de la economía de mercado, ¿verdad? En esos partidos surgió el tema de reducción del Estado, mejorar el Estado, que venía del gobierno anterior, que estuvo en manos del PDC, ¿verdad? Entonces el otro gobierno que vino sucedió, ya van a ustedes cuando hagan sus planteamientos de los documentos que les voy a entregar a cada equipo, van a plantearse ahí cómo esto, hay otros planteamientos ahí en la historia de El Salvador, y posteriormente hoy también se plantea el término, luego los otros gobiernos se planteó la idea de la meritocracia, ¿verdad? Pero que no se estableció muy bien. Max Weber plantea en la burocracia disminuir el Estado y sea un Estado eficiente, ¿verdad? Ya Max Weber planteaba la eficiencia del Estado, de tener una buena organización empresarial y una buena organización institucional, ¿verdad? Porque también el planteamiento de Max Weber en términos de este planteamiento organizativo sirve tanto para la empresa, quiere decir la empresa privada, que para la organización pública, ¿verdad?
Entonces, es cómo mejorar el Estado a partir de mejorar la burocracia. Por eso aquí plantea eliminar los elementos irracionales del seno del derecho y en este caso también de toda la burocracia, que está íntimamente ligada también a esto, ¿verdad? Por eso es que muchas veces dicen el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque el Estado está constituido en principio por una serie de normas jurídicas, ¿verdad? Es uno de los elementos fundamentales del Estado, ¿verdad? La parte jurídica. Y en términos generales, el cumplimiento de esas normas jurídicas, ¿verdad? Y hacer cumplir esas normas jurídicas. Es el papel de un Estado, ¿verdad? Entonces, para Weber era hacer ese papel más, tener ese papel más cerca de todo ese, de todos esos elementos importantes dentro de esa discusión, ¿verdad? No sé, quiero ver otro aspecto que quisiera destacar hoy y dejarlo planteado este día, que lo retomemos posteriormente también. Fíjense que Max Weber está viendo esta idea de tipos ideales de poder, miren, ya refiriéndose al Estado, a la política, etc. Vamos a terminar con esto. Fíjense que Weber está viendo el poder referido a la probabilidad de proponer un objetivo propio, el poder. Imponer algo al otro, eso es poder, ¿verdad? Y de dos tipos de poder, inclusive en las relaciones cotidianas que tenemos, ejercemos cierto poder, ¿verdad? Hay algunos que quieren imponer algo al otro. Va, muy bien, pero voy a plantear este punto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Imponer algo al otro. Entonces se genera también en la vida cotidiana, ¿verdad? Hay personas que quieren imponer, decía, algo al otro. Entonces, Max Weber veía dos tipos de poder. Uno que es la coerción y otro la dominación. La coerción se ejerce a través de la amenaza o la fuerza física, solamente. Pero la dominación, que es el otro tipo de poder, es la probabilidad de encontrar obediencia en un grupo determinado para mandatos específicos. El dominado acepta el mandato del dominador como legítimo válido en su contexto. Se acepta por voluntad la dominación. Ese es el punto, este tipo de poder que es de dominación es el que le interesa ver, ¿verdad? Probabilidad de encontrar obediencia en un grupo determinado para mandatos específicos. El dominado acepta mandato del dominador como legítimo, válido en su contexto. Se acepta por voluntad propia la dominación. Hay una dominación ilegítima y otra legítima. Entonces, en el marco de la dominación, a Weber le interesa estos tres tipos de dominación que son legítimas, que tienen que ver con la autoridad. Con estos puntos voy a terminar. Hay una dominación legítima, tradicional, hay una dominación legítima, carismática, planteada por Weber, y hay una dominación legítima, racional. La dominación legítima tradicional está basada en la costumbre. La dominación legítima, carismática, está basada en líderes, vocación racional, irracional positivo, negativo o legitimidad. Y la dominación legítima, racional, es legal. Solo vamos a ver unos ejemplos para terminar. Tradicional, carismática y racional. Tipos de dominación tradicional. El dominio obedece en base al mandato o a una tradición que emana de este puesto jerárquico. Jefes tribales que por tradición reciben el mandato, el anciano, el más fuerte, el que defiende a la tribu, etc. En la Iglesia Católica, la jerarquía se basa a través del tiempo. El ejemplo que hoy tenemos
en vigencia el tema del papado, ¿verdad? De los papas, que hoy se está inaugurando el cónclave, ¿verdad? Precisamente casi a las 10 de la mañana, bueno, a las 9 de la mañana de acá. Esa es una dominación tradicional. El papado, el papa, viene de tradición en tradición. Elegido, digamos, en lo que sabemos por los cardenales, ¿verdad? Por 139 cardenales. Lo van a elegir. Va a tener la posibilidad de ser elegido. Vaya, muy bien. Entonces ahí es una dominación tradicional porque viene de la tradición. Viene desde hace siglos, ¿verdad? Están hablando del cónclave y decían que esta institución que se inauguró hace como 10 siglos. Y entonces esa tradición del máximo jefe de la Iglesia Católica es una elección por tradición, ¿verdad? Es una persona elegida por tradición. Dominación carismática. Se basa en la legitimidad con base al carisma. Se obedece a la persona con base a la creencia de sus cualidades extraordinarias. Líderes con encarnación de oratoria que han movido muchos en la historia del mundo, ¿verdad? Piensen ustedes, movilizar tropas, masas, etc. El líder es insustituible. Se muere el carisma, se pierde. Entonces, en América Latina hemos tenido muchos líderes carismáticos. O sea, son aquellos líderes que atraen, ¿verdad? Que atraen masas, porque convencen en la oratoria, porque convencen en su discurso, porque convencen con su propuesta, porque generan confianza en la población, porque creen que esa persona, ese líder o esa lideresa, le va a resolver los problemas. Y hay amplios sectores sociales que lo acompañan, ¿verdad? Y algunos, como decía, como ejemplos, en la historia han habido gente que inclusive de América Latina que son vistos con buenos ojos en todo el subcontinente, en toda América Latina, ¿no? Y se plantean como líderes y siguen en el pensamiento de la gente como líderes importantes. Un José Martí, por ejemplo. Y otros, ¿verdad? Que la gente los considera como líderes, sean de su preferencia o no, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente en ese momento dado lo está viendo como líderes carismáticos, que generan atracción, decía, por su discurso, por su propuesta, por el tipo de valores que emana, que manifiesta, y que la gente lo ve así, ¿verdad? Por lo cual atrae. Como algunos líderes, digamos, en los mismos Estados Unidos, de Martin Luther King, por ejemplo, defensor de los derechos políticos y civiles, ¿verdad? Un Robert F. Kennedy, por ejemplo, también muy cerca de Martin Luther King, ¿verdad? Visto muy bien porque ellos iban al cambio de la tradición en términos de la defensa de los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Pero siempre hay conflicto y contradicción. Y por último, la dominación legal racional, ¿verdad? Se obedece en función de leyes y normas. Es más estable que el carisma, ya que obedece a leyes consensuadas en sociedad hay que respetar las leyes. Esto comprende el Estado moderno, constituciones políticas, marco jurídico. En este marco voy a iniciar con un ejemplo acá, para ir terminando hacia arriba. Vamos a ver ahí que hay, digamos, en ese marco de dominación legal tradicional, vamos a encontrar ahí los presidentes, vamos a encontrar ahí los diputados, vamos a encontrar los alcaldes, ¿verdad? Que obedecen a leyes y normas, que han sido elegidos, ¿verdad? Por una parte de la población. Y como está regido por leyes institucionales, es más estable que el carisma, ¿verdad? El carisma en algún momento puede apagarse en el universo, digamos, imaginario de la gente, ¿verdad? Entonces,
como eso obedece a leyes, obviamente usted elige un diputado y se queda por 3 años, ¿verdad? Si usted elige un presidente, lo normal es que se quede ahí por 5 años en El Salvador, en otros 6, en otros 4, pero aquí 5 por ahora, ¿verdad? Porque depende del marco jurídico. Por eso se llama dominación legal racional, con arreglo a las leyes, con arreglo a lo jurídico, ¿verdad? Dominación carismática, un ejemplo para esto. Aquí va a haber un líder o lideresa que va a dominar sobre la base de su discurso, decíamos. Legitimidad. Hay en determinado momento, digamos, que figuras como, por ejemplo, el Che Guevara causó mucho carisma en la población latinoamericana, ¿verdad? Todavía algún día se ven camisas y camisetas en varios países de América Latina, ¿verdad? En representación de entender sobre la base de esas personas que tenía cierto carisma y cierta propuesta para la población, ¿verdad? Cierto tipo de valores, ¿verdad? Ciertas creencias creencias en ciertas cualidades extraordinarias de estos sujetos, ¿verdad? Y así podemos ir enumerando un montón de gente, ¿verdad? En América Latina, quienes atraen, quienes dominan con ese carisma, con esas cualidades que las personas consideran extraordinarias, ¿verdad? Que gran parte de la población considera extraordinaria, ¿verdad? Y otro grupo a lo mejor puede considerar que no, ¿verdad? Pero gran parte de este grupo social considera que sí y lo erige como una persona importante en los pueblos, ¿verdad? Entonces son capaces de movilizar gente, de movilizar opiniones, ¿verdad? Públicas, de generar estadísticas, ¿verdad? Importantes. Y así la creencia, digamos, en diferentes personajes, ¿verdad? Gran parte considera, por ejemplo, que Trump es importante para una parte de la población, ¿verdad? Pero otra parte de la población considera que no. Pero genera cierto carisma en cierta parte de la población, ¿verdad? Y otros del otro partido tienen sus propios líderes carismáticos, ¿verdad? Un Obama, por ejemplo, en el Partido Demócrata, ¿verdad? Que generó mucho carisma también en un momento dado, ¿verdad? Y mucha creencia en él y a pesar de que también porque esto se puede combinar, era un líder legal porque era elegido como presidente, pero también generan cierto carisma. Tienen ciertas cualidades extraordinarias que la gente piensa que pueden tener, ¿verdad? Entonces se pueden combinar estos tipos de carisma. Y la dominación tradicional, que decíamos ya que viene un mandato de tradición, de un puesto jerárquico, jefes tribales, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que van por tradición. Pero, por ejemplo, los jefes tribales sí son por tradición netamente, ¿verdad? Van surgiendo de esas tribus, de la organización tribal, ¿verdad? Quiero decir. Y los puestos se ponen así por el más sabio, el más que tiene más capacidad de defensa de las tribus, que tiene más capacidad de organización, etcétera. Pero en la jerarquía de la iglesia, por ejemplo, fíjense, aquí puede haber una combinación interesante en este tipo de ejemplos que voy a poner aquí, porque el papado viene de una viene de una dominación tradicional, un liderazgo tradicional, que es parte de esa iglesia, ¿verdad? Pero también puede tener un carisma, una dominación carismática. Puede ser un líder carismático, considerado por mucha parte de la población, en este caso católica, como carismático. El caso de Juan Pablo II, que fue considerado como carismático, ¿verdad? Vino en casi toda América Latina, anduvo en casi todo el mundo. La gente lo recibía muy bien, tenía cierto carisma, ¿verdad? Aunque otra parte de la población a lo mejor no lo veía así, ¿verdad? Pero jalaba multitudes. Y era también un líder tradicional, carismático, pero también era un líder legal racional, ¿verdad?
porque un papa, en este caso, se erige como parte de ser un representante del Vaticano, ¿verdad? Que viene siendo una especie de país, ¿verdad? Con sus propias leyes, normas, monedas, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve representante, casi un presidente del Vaticano, ¿verdad? Que tiene autonomía, que tiene independencia, que se genera sus propias leyes. Entonces, el Papa tiene un poder grande, y si tiene estos tres liderazgos, obviamente tiene un gran poder, ¿verdad? Viene de la tradición, puede o no tener carisma, algunos han tenido carisma, otros no, ¿verdad? Pero sí, también es parte de una dominación legal racional. Entonces, tomemos en cuenta, para finalizar, este tipo de dominación y este tipo de llamado dominación, pero que subyacen ahí ciertos liderazgos, ¿verdad? Líderes tradicionales, líderes carismáticos y líderes que tienen que ver con dominación legal racional y líderes que pueden combinar estos tipos de dominación, como pueden ser las tres o pueden ser dos, ¿verdad? O puede ser simplemente una, ¿verdad? Porque otros han sido presidentes, han sido diputados, han sido alcaldes, pero no pasan de ahí, ¿verdad? No tienen carisma y mucho menos vienen de apego a la tradición, ¿verdad? Se quedan solo acá, como funcionarios legal racionales, ¿verdad? Con muy poco liderazgo carismático y muy poco liderazgo tradicional. Ojalá que generen cierto liderazgo en la institución por la cual han sido elegidos, ¿verdad? Entonces, con estos conceptos de Max Weber, yo me voy a quedar hasta acá. Nos vamos a ver en el tercer evaluado el día lunes. Vamos a generar la dinámica que hemos estado planteando hasta ahora. Yo les envío el documento al filo 9:30, cuarto a las 10, y ustedes lo entregan a las 12:30, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estudien los tres documentos que ya planteamos: la política como vocación, el prólogo, la contribución de la economía política y sociología crítica de la modernización. Muchas gracias a todos y a todas.